toca dar la palabra a mí y la verdad que como la mayoría de todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero cuando viene una palabra de poder, cuando viene una palabra transformadora, de decisión, siempre por ahí, yo esta palabra que voy a compartir la recibí ya hace un tiempo, pero la he venido forjando y he venido meditando en el Señor. Y me he dado cuenta que es lo que Dios quiere que hable, no solo por lo que recibí, sino porque esta semana por ahí y la semana anterior fue una semana muy particular. En cuanto a lo que voy a hablar, he tenido bastantes pruebas, bastante resistencia. Con decirles que hoy lo normal era que yo trabaje hasta las 19 horas, así que sin saber, yo estaba en el cronograma, Dios conocía mi corazón. Y bueno, hablando en el trabajo, me han dado el permiso de trabajar unas horas menos para poder estar aquí. Pero bueno, sí entiendo que la voluntad de Dios se cumple, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que siempre va con un propósito, ¿no? No estamos en vano acá, ninguno de nosotros, al margen que tomamos la decisión de venir a la iglesia, llegamos porque somos nosotros, sino porque Dios pone el querer y el hacer, amén. Y esta semana he venido meditando en esta palabra que yo como título le puse que vivamos una vida en integridad, amén. Lo escuchaba a Juan cuando abría la reunión y oraba, y también a Ale, ¿no? Pero decía, se me prendió el clic cuando decía de los niños, ¿no? Porque como padres somos responsables de que nuestros hijos sigan el camino del Señor, ¿no? La palabra dice que instruya al niño en su camino y de grande no se apartará. Y eso la verdad que es una responsabilidad como padres, como hijos de Dios, que lo podamos tener en cuenta, no solo por la palabra, sino como invitaba Ale del tema de los grupos. Es importante que los niños puedan participar en el grupo que se ha armado, que los hermanos se han tomado el trabajo de preparar un material para que ellos lo puedan instruir en lo que por ahí nosotros entre el trabajo, cuestiones familiares, no lo podemos hacer o lo hacemos a otra manera. Este material está armado, se han tomado un tiempo para poder armarlo y que nuestros hijos a su edad puedan entender cada una de las cosas que el Señor tiene preparada para ellos y para cada uno de nosotros, ¿no? Es importante, hermano, que podamos ser sensibles a la voz de Dios. Asimismo con los grupos de varones o de mujeres. Si hay alguno que no está participando, que Dios ponga en su corazón el sentir de participar, porque los hermanos que estamos pueden dar testimonio y contar que cosas grandes ha hecho Dios, no solo en oración, sino también en la administración de la palabra, amén. Y bueno, como siempre saben, Carolina por ahí me ayuda con el tema de la lectura por el problema de mi vista, pero bueno, no es una limitación para hablar de Dios, amén. Nosotros lo armamos conforme a lo que el Señor me fue dando. En primer lugar, yo lo que busqué fue qué era lo que significaba integridad, ¿no? En forma general. Así que ahí va a leer Carolina lo que encontramos. Cualidad de una persona que actúa con rectitud, honradez y coherencia entre sus valores y sus acciones. Amén. Que es cierto, que tiene que ver, más allá que es algo general, cómo tiene que ver con la palabra, ¿no? Y con la vida del cristiano, que tenemos que ser honrados, tenemos que ser rectos, porque así lo demanda Jesús, no es algo para quedar bien, sino que tiene que ser una forma de vida, ¿no? Y me sorprendía cuando veía estas palabras que por ahí mucho en general no se ven en la vida secular, pero sí nosotros como cristianos, cada momento el Espíritu Santo nos anima a poder ser rectos, a poder ser lo que somos, no ser una cosa en la iglesia y afuera otra, ¿no? Con nuestra familia una cosa y con el prójimo otra cosa. Entonces también buscamos por ahí el significado que le da la Biblia o que quiere hacer entender en cuanto a Dios, ¿no? Es la coherencia total entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace. Significa tener un carácter incorruptible, donde tus acciones son las mismas en público y en privado, guiadas por la voluntad y el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Así como decíamos antes, qué importante es que podamos entender esto, ¿no? Que es guiado por la voluntad de Dios,
por el poder de Dios. Uno a veces medita y dice, bueno, sí, la integridad, debemos ser buenos, debemos obrar bien. Sí, eso está muy bien y hasta el mundano lo puede hacer, obrar bien. Pero la diferencia la hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos invade siempre y cuando le demos permiso, ¿no? Siempre hablamos lo mismo, que el Espíritu Santo es un caballero, no irrumpe en tu vida, no se mete sin que vos le des el permiso, sin que vos lo invites. Y como nos ha enseñado nuestro pastor, y así mismo lo dice la Biblia, Dios siempre quiere el primer lugar, no acepta un segundo lugar. Que podamos entender también eso, ¿no? Porque muchas veces postergamos cuestiones nuestras personales en cuanto a Dios sin darnos cuenta que por ahí estamos dando el lugar a otra cosa y no al Señor. Llámese algún problema, llámese alguna enfermedad, llámese alguna cuestión de trabajo, alguna cuestión de familia. Pero bueno, la voluntad de Dios, como siempre decimos, es buena, agradable y perfecta. Nosotros estuvimos también orando y la verdad que estuve buscando bastante el tema del texto, pero bueno, encontramos uno en Tito que ahora lo vamos a leer, pero quiero explicarle que hay varios ejemplos de integridad, ¿no? Está Job, está José, está Josué también, pero lo vamos a ir desarrollando para que ustedes puedan entender qué es lo que el Señor por lo menos me habló a mí y creo que es lo que va a ministrar en esta tarde para que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión, porque la palabra, como bien sabemos, viene para poder tomar decisiones, buenas decisiones, ¿no? Entonces ahora vamos a leer Tito capítulo 2, versículo del 1 al 15. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén, amén. Bueno, como han escuchado, ¿no? Primero arranca por nosotros, los adultos, ¿no? Los mayores. No se trata solamente de un carácter de poder ordenar, sino de una forma de vida, ¿no? Vivir en integridad a Dios por medio del Espíritu Santo significa de poder tener un corazón recto, un corazón que está en la verdad, ¿no? Que no dice una cosa y hace otra, sino que se acata a las órdenes de Dios, porque la integridad no hay forma de que venga si no es por el Espíritu Santo y por el poder de Dios. Nosotros somos bastante falibles como seres humanos y si hay algo que el diablo quiere de nosotros, hermanos, es nuestra integridad. Desde el principio de la creación con Adán y Eva y desde Job, por ahí el caso más nombrado, más que conocido, ¿no? Que si el diablo fue a buscar algo fue la integridad de Job.
De hecho, cuando Dios le da el permiso de que él lo pueda tocar, pero le dijo que no le iba a dar la gloria, Satanás lo tentaba, ¿no? Le decía, y mirá, estás enfermo, mirá, se te murió tus hijos. ¿Y qué salía de la boca de Job? Yo a veces medito en esa palabra, ¿no? Y digo, qué corazón que tenía Job. Porque normalmente cuando a uno le pasa algo que no le agrada, primero se enoja. Lo primero que sale es el enojo, ¿no? Que es lo que el diablo por ahí se agarra de eso. En segundo lugar, por ahí se entristece. Y en tercer lugar, no sé, por ahí se desespera en ver qué hace, qué es lo que dice. Pero en la integridad de Job se vio la sabiduría de Dios, la inteligencia cuando le dice, bendito sea Dios. No dijo, ¿por qué Dios esto? Dijo, bendito sea Dios, que es el que da y que quita, amén. Y eso lo puede entender únicamente estando plenamente en la gracia de Dios, inundado con el Espíritu Santo, como cantábamos recién, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Por eso es importante que estemos en el cuerpo, no solo acá en la iglesia, sino constantemente en los grupos, en la oración, que seamos partícipes del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque ninguno se ayuda solo, ninguno forma un camino solo. Si Jesús necesitó 12 para cumplir su ministerio, creo que nosotros no somos más que Jesucristo, amén. Que podamos entender que muchas de las debilidades o falencias que podemos tener, cuando uno las resuelve o habla acá tanto con los siervos como los diáconos, pide consejo, muchas veces no nos va a gustar, ¿no? Porque yo he estado en ese lugar y muchas veces no me ha gustado. No lo he discutido, pero no me ha gustado. Pero con el tiempo uno ve el fruto, ve que el Espíritu Santo no se equivoca y nosotros sí. Ve cuando decide, cuando uno recibe consejo de parte de Dios. Muchas veces, a veces es chocante, ¿no? Porque en el corazón uno tiene una idea y cuando Dios viene con la verdad por medio de la palabra, como que nos golpea, ¿no? Y el Espíritu Santo, como es amor, nos habla con amor, nos abraza, nos enseña. Y ahí es donde podemos decidir bien, determinar aquello que queremos lograr en cuanto a la voluntad de Dios, amén. Pensaba también en José, ¿no? Porque así como Dios lo puso en gracia y fue con el rey, estuvo asistiéndolo, decidió que su familia, su pueblo, no pasara hambre cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Yo meditaba y digo, qué grande es la gracia de Dios, ¿no? Porque en esa integridad que él tenía, no solo que bendijo a su familia, sino que bendijo a su pueblo, a su nación. Miren la importancia del alcance de vivir en integridad, ¿no? A Dios, porque todos sabemos, conocemos la historia de José y creo que nadie de los que están aquí, y por ahí yo me incluyo también, que si nuestro hermano nos venden, nos tiran, nos dan por ahí, después viene para que nosotros están bajo nuestra mano, digamos. Lo que pone el diablo normalmente en las personas es que la venganza, ¿no? Que es lo que trabaja el diablo, pero este hombre que siempre estuvo con una vida íntegra hacia Dios, entendió el dolor de su familia. No solo que entendió el dolor, sino que tenía el lugar, la posición, la autoridad para poder decidir el bien a su familia, ¿no? Que no pase hambre. Y no solo él, sino el pueblo de él. Y pensaba esto, cómo es la gracia de Dios, la bendición, así como fue con Job, que miren lo que es vivir íntegramente, que dice la palabra que fue el que caminó sobre esta tierra con mayor integridad, ¿no, Job? Y uno ve la bendición de Dios, que así como le fue quitado la familia, sus ganados, todo, ¿qué es lo que pasó ahí? Dios lo recompensó, ¿no? Ahí vemos un milagro o la multiplicación, ¿no? En base a la obediencia, a la integridad que no negoció. Yo siempre digo que el diablo está constantemente negociando. Así como la persona natural, el que no tiene a Dios, mayormente es corrompido por el dinero, y el diablo te quiere corromper por la familia, destruyéndote tu familia, te quiere corromper con tu salud, te quiere corromper con tu santidad, ¿no?
El diablo quiere que vos hagas lo mismo que él hizo cuando se resistió a Dios y Dios lo sacó del cielo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si bien el diablo es el desolador, que el que busca que la gente esté sola, porque solo no tiene apoyo, no se puede fortalecer, al diablo no le gusta estar solo, hermano. Por eso él se forma un ejército, por eso él está buscando que nosotros caigamos, que erremos, pero que podamos tener en la mente esto que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Que es la integridad. Jesucristo, obedeciendo al Padre, vino a morir por nosotros. Y si ustedes se fijan en cada una de sus acciones, siempre estaba orando, siempre, si bien estaba con los discípulos, pero él se apartaba y oraba al Padre, ¿no? Todo el tiempo estaba pendiente de lo que el Espíritu le iba a decir. Hasta la muerte en la cruz, ¿no? Porque a Jesús obviamente iba a cumplir la palabra de Dios, el llamado, lo que le había mandado a hacer Dios, pero lo vemos que tampoco quería pasar por esa copa, ¿no? Decía, pero cumplió. Entonces, ¿cuál fue la solución o por ahí el descanso de él? Poder orar, poder entregarle al Padre, poder ayunar esos días para poder pelear con el diablo que lo vino a tentar. Imagínense que su propio discípulo lo traicionó, ¿no? Qué duro, porque es como cuando alguien le está enseñando cualquier oficio o lo que sea a alguien, no sé, un músico, a algún aprendiz y que el aprendiz lo traicione o se vaya y enseñe algo que no es. Entonces, para la persona que enseña es muy duro y no solo que era un discípulo, sino que Jesús los amaba, los eligió, no fue al azar. Jesús eligió a sus discípulos, eligió con quién estar, eligió con quién compartir el reino, la enseñanza de Dios. Y como decía Juan hoy, ¿no? Si bien tenía 12, pero él tenía 3, los cuales por ahí estaban no apartados, pero tenía otra relación más cercana, ¿no? Como es Juan, Jacobo, ¿no? Pero que el Señor nos pueda llamar a reflexión de que muchas veces esta semana, como les contaba, tuve noticias de mi papá que por ahí no son gratas. Tuve noticias en cuanto a cosas que tengo que organizar y solucionar, no buenas, y todo trabado. Y no entendía porque la verdad que uno sale de la casa ahora, se prepara y cuando pasan las cosas dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Y en un momento es como que la verdad me quería fastidiar y el Espíritu Santo fue cuando me dijo, no negocies tu integridad. Yo decía, pero ¿cómo no negocies tu integridad? ¿Qué tiene que ver? Entonces el Señor me hacía recordar de cómo yo en otro tiempo hubiese resuelto las cosas, o qué actitud hubiese tomado, qué hubiese dicho, qué hubiese salido de mi boca, y el Espíritu Santo no me dejó salir nada, hermano. Que tuve bronca, y sí, tuve bronca por algunas situaciones, que no me gustó, y sí, no me gustó, pero la voz del Espíritu Santo vino, y gloria a Dios que la pude escuchar, porque a veces la voz del Señor, por lo menos yo explico mi caso, ¿no? Cada uno es particular. Muchas veces la voz de Dios viene, Sebastián, no hagas esto, o Sebastián, anda por acá. Y Sebastián muchas veces, sí, Señor, amén. Y otras veces no, Sebastián hace lo que le parece. Entonces la voz de Dios vino, pero Sebastián hizo lo que quiso, no hizo lo que Dios le dijo. Y tengo testimonio de eso con pavadas. Miren, una vez viviendo acá en Capital, el Señor me dijo, tenía 3 cerraduras a la puerta. Cuando voy en la segunda, el Espíritu Santo me habló claramente para que vean los detalles que está el Señor. No cerré la 3ª cerradura. Y yo me di vuelta. ¿Cómo no voy a cerrar? Voy a meter la llave. No cerré la cerradura. Me doy vuelta de vuelta y digo, no, bueno, pero ¿cómo no voy a cerrar? Son 3 cerraduras. Cuando hice así, antes de girar la llave sentí lo mismo. No cerré la cerradura. Giré la llave y se me partió, hermano. Una llave nueva. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Perdón, Señor, humillarme y buscar de Dios. Eso generó que llegué tarde al trabajo, generó un montón de cuestiones que Dios me la advirtió. Pero ahí no terminó, porque voy a la parada. Por eso digo que Dios es tanto detalle, ¿no? Y esto lo explico para que entiendan que muchas veces la palabra de Dios viene y nosotros somos los que decidimos recepcionarla o no, obedecerla o no. Voy a tomar el 53
Cuando voy a levantar la mano, el Espíritu Santo me dice, no tomes el colectivo. Y yo ya era tarde porque se me había quebrado la cerradura. ¿Qué no voy a tomar? Y le hago seña, no tomé ese colectivo. Y yo le hice seña igual. El colectivo pasó de largo, hermano. ¿Qué pasó? Me enojé, obviamente. Dije, ¿por qué, señor? Y el señor me volvía a decir, no tomes ese colectivo. Tomo el de atrás, llego a Nazca y Avellaneda, el 53 que había pasado antes, casi lo agarró el tren. Entonces, ahí reflexioné y digo, no, señor, vos me estuviste advirtiendo, ¿cómo yo no voy a escuchar? Entonces, a eso venía ese ejemplo, ¿no? Que muchas veces Dios nos habla, todo el tiempo nos habla en la mente, nos habla en el corazón, nos habla por un hermano, nos habla por una canción, nos habla por su palabra. Y nosotros tenemos ahí el poder de decidir si hacemos lo que el Señor nos está pidiendo o hacemos lo que está en nuestro corazón o lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Yo lo único que le voy a decir, hermano, que el Espíritu Santo no se equivoca. Nosotros los seres humanos sí, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Cuando escuche una palabra de parte de Dios, cuando le venga esa palabra, porque no siempre va a ser audible la palabra. Muchas veces sí, el Señor necesita que la escuchemos porque por ahí o somos tercos o nos distraemos con otras cosas, pero el Señor cuando nos habla de la forma en que sea, porque esa es la multiforme gracia de Dios, que podamos estar atentos, ¿no?, al consejo de Dios. Y si no lo entendemos, pregunten, no se queden con la duda, porque yo muchos años atrás Dios me hablaba, no entendía, hacía lo que me parecía, que creía que estaba bien, pero cuando me corregía algún siervo o algún hermano que estaba maduro en las cosas de Dios, ahí entendía el resultado de lo que yo obtenía. Porque muchas veces la palabra de Dios, para entenderla, primero tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Y segundo, tenés que estar en contacto, en comunión con Dios, ¿no? Creo que Juan decía al principio que tenemos que, como explicaba de las estufas, ¿no?, tenemos que estar conectados para generar ese calor, ¿no? Y aunque parezca un ejemplo simple, es real, porque si no hay corriente, si no hay electricidad, no funciona. Y acá pasa lo mismo, nosotros podemos ser el aparato, el artefacto que da el calor, pero si no está la corriente, hermano, es algo inútil, es algo inservible. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Amén. Por eso esta forma de poder verlo con la integridad. ¿Cuál es la razón, no? Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la integridad? Y tiene que ver todo, hermano, porque así como Job recibió la multiplicación de todo lo que le fue quitado, no es producto solamente de la integridad, sino también de la conexión que tenía con el Padre. Porque imagínense que su propia familia, su esposa, le incitaba a que maldiga a Dios. Pero él, sabio o entendido, fue prudente, ¿no? Fue prudente, puso a Dios en primer lugar. Yo calculo que le habrá dolido, ¿no? Porque uno, como cuando tiene su familia, si no es padre, es hijo. Así que ya sea padre, sea hijo, o sea el núcleo familiar, sabe que cuando un hijo le dice algo a un padre que por ahí no es una buena noticia o no es algo agradable, al padre le duele. O no, todos los que estamos acá sabemos. El niño está triste, uno se pone triste con el niño. Obviamente que ora, lo va a levantar, pero se aflige, ¿no? Y los padres, lo mismo pasa con los hijos, ¿no? Cuando por ahí le traen un trago amargo, es difícil, ¿no? O los niños mismos, es difícil. Pero por eso debemos pensar en esta palabra, debemos pensar que Dios quiere que seamos personas íntegras, que andemos en rectitud, ¿no? Porque ya les digo, así como Job recibió la multiplicación, José también afectó a todo un pueblo, a toda su nación. Tuvo en su mano la decisión de que no pasaran hambre. Y por ahí uno eso, cuando lee la historia, lo ve como una historia, como una bendición, pero eso es un milagro también, hermano, porque si no, en ese tiempo se iban a morir de hambre. Los únicos que habían guardado reserva eran ellos. Por eso venían de todos los pueblos a buscar. Entonces, muchas veces cuando uno está en algún problema, en alguna circunstancia, llamémosle algún problema en el trabajo, no problema, sino alguna circunstancia que siempre el diablo nos quiere exponer, ¿no? Delante de los compañeros, delante de los jefes, o el mismo en la facultad. A veces es doloroso tener integridad o ser rectos.
Yo creo que no nos cuesta ser como somos acá, ser en todo lado, porque eso lo hace el Espíritu Santo, pero sí por ahí guardar esa integridad de decir, no sé, la provocación, la tentación mayormente, es cuando el diablo nos viene a ofrecer todo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere negociar nuestra integridad. Porque para el diablo él quiere que nosotros mismos creamos o nos quiere hacer creer que somos igual a él. Y nosotros no somos igual al diablo, pero ni ahí. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Pero la herramienta del diablo, ¿cuál es? El acusador, acusarte, el señalarte, el que vos por ahí erres porque vas a errar. De acá hasta que venga Cristo nos vamos a ir formando, nos vamos a ir haciendo al molde de Cristo, pero siempre tenemos nuestros errores, ¿no? Y cuando uno, fíjense que cuando uno por ahí se equivoca o por ahí simplemente tiene una mala contestación, ¿no? Normalmente por ahí dice, bueno, ya está, le pido perdón a Dios y listo. No, a esa persona también. ¿Por qué? Porque cuando uno le pide perdón a Dios, Dios te va a perdonar todo el tiempo. Hasta que Él venga, hasta que uno no esté más acá en la tierra, Dios no va a perdonar porque es un Dios de amor. Y Jesucristo pagó nuestro perdón. Amén. Pero cuando uno no le pide perdón a la persona, ¿qué pasa? Con Dios está todo bien, pero Dios te manda que estés en armonía con tu hermano. ¿Y cómo si vos le pediste perdón a Dios? Estoy hablando en este caso de mí, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado. Venís, orás, cantás, pero a tu hermano no le dijiste nada. ¿Sabés qué hace el diablo con eso? Capaz que con vos nada porque pensás que ya está todo resuelto. Pero ese hermano por ahí empieza a generar raíz de amargura. ¿Por qué? Porque el diablo es muy ágil, muy astuto y está pendiente de cualquier error. Entonces va a ir así, ¿viste? Este hermano sirve acá, hace esto, hace el otro, ora re fuerte, pero no te vino a pedir perdón. Entonces, esa pequeña luz que le dejamos de no arreglar nuestras relaciones con los hermanos, o ni siquiera con los hermanos, con los mundanos también, porque no es solamente con el cristiano, el perdón es para todos. Dios mandó a Jesucristo a morir por todos, no por los cristianos nomás, por todos. Entonces por ahí nosotros le dejamos esa luz, como nosotros somos personas que razonamos, que Dios nos dio un poder de elección, empieza a hacer eso. No, pero este es cristiano y este me habla así. Este es cristiano y este hace esto. En cambio, cuando uno va y pide perdón, la Biblia misma dice, ¿no?, que mata toda raíz. Porque cuando uno pide perdón, aunque por ahí cree que tiene la razón o la tiene, el otro no entiende. ¿Por qué? Porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Entonces el enemigo puede ser lo más astuto que usted quiera, pero cuando uno se somete a Dios y a su palabra y entiende que Jesucristo dio su vida por el perdón, nosotros no somos más que Jesús. Nosotros no somos más que Dios, hermano. Tenemos que entender que el Señor quiere que todo el tiempo perdonemos. Es como cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 70 veces 7. Y todos te dicen 490, ¿viste? Y muchos te dicen, ya te quedan pocas. Pero no entendió que es siempre. El perdón es siempre, porque día a día nosotros nos vamos equivocando. ¿Y qué hacemos? Rodilla o oramos, Señor, perdoname, no me di cuenta, me pasó esto, transformame. Y Dios nos perdona y nos sentimos libres y felices, ¿no? ¿Y por qué nosotros vamos a limitarnos a perdonar a otros? Así no nos hayan hecho nada, porque muchas veces el Espíritu Santo confronta a las personas que no son creyentes y creen tener la razón, pero cuando vos les decís perdoname, aunque ellos te hicieron algo a vos, ahí es donde el Espíritu Santo le damos lugar, porque el Espíritu Santo los va a convencer, no nuestra palabra. Nuestra palabra no va a hacer nada, el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, ¿no? Entonces, que podamos entender que esa integridad que Dios busca en nosotros va a ser todo el tiempo probada, todo el tiempo va a necesitar de alguna prueba, de alguna decisión, pero no se aflijan, hermano, porque si vemos la Biblia, así sea corta, larga la espera, Dios trae recompensa. Dios recompensa a los que le obedecen, hermano. Si hay algo que yo entendí con el tiempo es que uno puede tener muchos errores, o por ahí
puede estar en integridad y dice, Señor, yo esto lo cumplo, esto lo hago, en esto trato de mejorar, ¿por qué me está pasando esto? Y no hay un porqué, hermano. Es una prueba, es un tiempo que Dios quiere ver si realmente la decisión que tomamos, si realmente lo que estamos haciendo, si realmente somos rectos, si realmente nosotros nos comprometemos con el Señor. Y así Dios conoce nuestro resultado, nuestra decisión. Saben que la respuesta a esa integridad o a ese esfuerzo que uno hace por medio de la gracia de Dios y de su Espíritu Santo, eso le da testimonio al diablo que nosotros somos de Cristo. Que nuestra santidad o nuestra integridad va mucho más allá de un problema natural, de un problema físico, de un problema de salud, de un problema financiero. Ese es un lugar donde el diablo no se puede meter porque esa es la decisión nuestra. Sí puede influir, pero no se puede meter. Puede influir, sí, con amistades que no corresponden, con consejos que no son del cuerpo de Cristo, al contrario, son de afuera, de la tele, de lo que usted quiera, de los que tiran cartas, no sé, lo que usted quiera. Pero cuando uno escucha el consejo de Dios o cuando se presta a vivir en esa integridad y obedecer los mandamientos, que Jesucristo lo resumió en 2, de amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, ese por ahí es el más complejo, ¿no? El que resume a la mayoría de los mandamientos, salvo el de amarás a tu Dios. Cuando uno ve los mandamientos que dice no calumniarás, no robarás, ¿a quién le hace eso uno? Al prójimo. Por eso Jesús lo resumió en 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno mismo no se va a robar, uno mismo no se va a engañar. Creo que no, ¿no? Entonces, que nosotros podamos tener esa luz de parte de Dios para poder entender que si bien muchas veces el proceso es duro, es doloroso, en primer lugar Dios trae recompensa y Dios hace visible esa recompensa, porque en este caso en Job todos vieron que fue multiplicado y en José ni hablar, toda su nación se salvó. Pasó de tener que morir de hambre sentenciado a poder vivir, a satisfacer su hambre, ¿no? Entonces, Dios no es tardo, hermano, como muchos piensan. La Biblia misma lo dice, ¿no? Pero Dios hace las cosas en su tiempo justo. Muchas veces oramos por nuestra familia, nuestros amigos, los que no vemos en la iglesia o los que se apartaron. Y a veces queremos que nosotros hacer que vengan ya, ¿no? Obviamente, uno tiene ese amor de parte de Dios, pero no se olvide, hermano, que primero Jesús murió antes que nosotros queramos hacer lo que quiera. Jesús murió por ello. Y nosotros no vamos a hacer, por más que hagamos más rápido, querer traer a la iglesia o querer obligar. Va a venir cuando Dios quiera y sea el tiempo de Dios, porque cada uno de nosotros fuimos formados con un propósito para Dios. Y cuando uno quiere adelantar las cosas de Dios está equivocado. Está equivocado porque Dios conoce nuestro temperamento, Dios conoce nuestro carácter, Dios nos conoce en esencia, nos conoce de antes de la fundación del mundo. Entonces que podamos ser conscientes que a Dios no se le escapa ninguna oveja. Amén. Dios está pendiente, por eso está la parábola de las 99, ¿no? Que se volvió por una. Entonces nosotros no vamos a ser más buenos que Dios, más buenos que Jesucristo, hermano. Dios está al control de todo. Aunque muchas veces te preguntan, ¿y cómo decís que Dios está al control de todo? Si a mí me falta esto, me pasa esto. Está bien, pero Dios lo sabe. Dios, sobre todas las cosas, es Padre. Y como les dije antes, los padres sufrimos por los hijos. Sufrimos por cómo se sienten, por qué los angustia, por qué le está pasando, por su crecimiento, por su madurez. Imagínense Dios. Nosotros no somos mejores que Dios, hermano. Dios está al control. Aunque el diablo nos quiere imponer lo contrario, Dios está al control. Dios sabe lo que te está pasando. Dios sabe lo que estás necesitando. Dios sabe que te aflige una enfermedad. Dios sabe que te aflige una situación laboral. Dios sabe que si tenés un proceso judicial, tenés una carga. Pero el que tiene la autoridad para decidir, eso es Dios. Nosotros no le podemos imponer a Dios, hace esto. ¿Lo podemos pedir? Sí, lo podemos pedir, pero no imponer, porque la voluntad es de Dios, no nuestra. Y ahí es donde nosotros
por medio de la integridad entendemos que simplemente tenemos que obedecer, tratar de llenarnos de la palabra de Dios. Esta semana justo pensaba, ¿no? Porque en el trabajo me decían, mirá este TikTok o esto, no sé, bueno, todos esos videitos que andan en las redes. Entonces justo alguien compartió de acá de la iglesia, no me acuerdo cuál de los hermanos, una palabra por medio de Instagram, ¿no? Y le digo, vení, mirá esto. Ah, no, yo no quiero esto. Ah, le digo, pero vos sos vivo, vos querés que vea eso, que es una pavada, y vos no querés algo que te va a servir, que te va a servir. No, yo no creo en eso. No, yo tampoco creo en ese video que vos me mostrás, pero ¿por qué me lo imponés a ver? Y vos no querés ver esto. Y se quedó pensando, ¿no? Y después volvió y me dijo, ¿sabés que tenés razón? No, pero no es por la razón, esto es palabra de vida, es verdad. No, pero nosotros siempre queremos imponer todo. Y eso no fue Sebastián, eso fue el Espíritu Santo que lo hizo reflexionar, ¿no? Pero por eso digo que debemos llevar una vida ordenada. Por ahí muchas veces cuando la palabra de Dios viene a confrontarnos, no nos agrada. La verdad que hay procesos que no nos gustan. A nadie creo que le gusta el proceso. Nos gustan los resultados, no la victoria. Eso todo estamos, gloria a Dios, amén. Pero cuando por ahí estamos con la cabeza baja, es donde más tenemos que decir, gloria a Dios, Señor. Gracias porque sé que de esta me vas a sacar. Amén. Y bueno, quería también compartir un texto más que está en Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. Fuerte la palabra de Dios, ¿no? Acá cuando habla del tabernáculo de Dios, está hablando de la presencia de Dios. De cuando estemos en el cielo, cuando estemos en su presencia, ¿no? Y es clara ahí la palabra, ¿no? Con el tema del prójimo, del vecino, que muchas veces, siempre me río cuando el pastor cuenta que le estacionaban el auto ahí en la puerta de la casa y es un ratito, ¿no? Son no sé cuántos años, decía el pastor que vivía ahí, ¿no? Pero bueno, que no perdamos el foco, así como fue ministrado no hace mucho por nuestro pastor. Escuchaba la palabra que había ministrado mi esposa Carolina con el tema de permanecer, Marianela acerca de la disciplina, y pensaba en esto, ¿no? Digo, qué importante que es la disciplina, porque en esa disciplina es donde nosotros encontramos la victoria, ¿no? Que así como por ahí un jugador de fútbol, supongamos en este caso Messi, que todos lo conocen, el tipo si hoy tiene 38 años y está jugando un mundial es porque tiene disciplina, no es porque se va a tomar fernet, se va a jugar con los amigos a un picadito, no, es porque el tipo tiene una conducta que es una disciplina, se entrena, se alimenta bien, recibe los consejos, se cuida el cuerpo. Entonces el tipo si tiene 38 años y aún sigue siendo exitoso es porque tiene una disciplina. ¿Cuánto más nosotros para Dios? ¿Cuánto más nosotros para Dios? Nosotros tenemos que ser reyes y sacerdotes, dice la palabra. Dios nos demanda que tengamos una disciplina. Y eso nos va a conllevar a vivir en integridad, ¿no? Porque si hay algo que vence al diablo es eso, la integridad. El diablo no puede entender como nosotros, aunque nos pasen situaciones como le pasó a Job, como le pasó a José, atravesamos y salimos victoriosos. Si hay algo que le da bronca es eso, ¿no? Que al nosotros tener nuestro corazón en Dios y nuestra fe no decaer, no desmayar, el diablo es vencido. Termina diciendo, pero con este tipo no puedo más, me voy a ir a molestar a otro. Entonces, depende mucho de que la decisión que nosotros querramos tomar, de la forma de vivir y de poder decidir bien en Jesucristo, porque muchas veces tenemos la oportunidad, y por eso en la semana me venía esta palabra, ¿no? De negociar nuestra integridad, de ver qué sale de adentro tuyo cuando te pasa una situación adversa o cuando lo que vos querés no ocurre todo lo contrario. ¿Qué sale? ¿Sale gloria a Dios o sale me las va a pagar? Entonces, que el Espíritu Santo nos pueda estar mostrando, enseñando. Yo sé que esta palabra fue muy resistida en toda la semana por estas situaciones que les cuento,
de lo laboral, de lo de mi papá, de algunas situaciones por resolver que no entendía, pero después sí entendí que esa palabra que el Señor me dijo, ¿no? Que no hay que negociar nuestra integridad, porque es lo que vence al enemigo. Y la integridad no viene sola porque nosotros tengamos voluntad de hacer las cosas bien, viene por someternos al Espíritu Santo y obedecerlo, por ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo, y ahí es donde comienza la guía de Dios. Así como nosotros dependemos muchas veces cuando vamos de vacaciones de un GPS para llegar a una dirección, en este caso el Espíritu Santo es nuestro GPS para llegar a Dios. Sí o sí tenemos que, o lo obedecemos y llegamos a destino, o nos desviamos, hermano. Acá no hay otro camino. Obedecemos al Espíritu Santo y tomamos la decisión que el Espíritu Santo nos está diciendo, o vamos a parar donde no era nuestro destino. Y yo creo que acá todos queremos estar con Dios, ¿no? En la eternidad. Entonces que no nos distraigamos con lo de afuera, que no nos distraigamos con algún problema, que no nos distraigamos cuando por ahí las cosas no salen como queremos, porque Dios es fiel a su palabra. Y como les dije antes, Dios es Padre sobre todas las cosas y nos ama como Padre, no como creación, nos ama como Padre. Somos hijos para Él. Entonces Dios tiene el perfecto cuidado nuestro, aunque nosotros a veces no lo entendamos, no lo veamos, quédense tranquilos que Dios está al perfecto cuidado nuestro. Amén. Y bueno, por último voy a compartir también otro texto que está en Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amén, amén. Qué fuerte, ¿no? El que camina en integridad anda confiado. A mí me enseñaron hace muchos años un siervo que la palabra andar en la Biblia es igual a vivir. Amén. Entonces que podamos tener en el corazón esa decisión y ese querer de ser íntegros ante Dios, que podamos andar confiados, como dice la palabra, y no con el camino perverso, ¿no? Porque cuando uno no está en integridad, obviamente que lo que está fuera de Dios es maldición. Amén. Así que en este momento yo les invito a estar de pie. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero hacer una invitación, ¿no? Que es lo que me decía el Espíritu Santo mientras ministraba. El Espíritu Santo me decía, yo sé que hay personas que no están entendiendo lo que les está pasando. Me decía el Espíritu Santo que se sienten frustrados, como que no pueden dar todo de ellos para el Señor. Y el Señor me decía que en este momento está abierto el altar para aquel que quiera nuevamente tomar el camino de la integridad, nuevamente poder restablecer ese vínculo con Dios, ¿no? No solamente de venir a la iglesia, de orar, sino de poder estar en orden, en obediencia a Dios. Que el Espíritu Santo pueda restaurar, que podamos ser renovados en este compromiso en cuanto a la integridad de Dios. Amén. Mientras los hermanos adoran, el que tenga ese deseo, pase que vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor restablezca esa condición, para que el Señor nos dé nuevamente ese amor a poder ser íntegros con Dios. Amén.